no tenemos ni idea de cuándo empezamos seriamente a hablar de las características del viaje. Y capaz sí podemos precisar más cuándo surgió el tema del vehículo, ¿no? Fue casi un año antes de salir, en realidad. Empezamos a ver vehículos de todo tipo, desde utilitarios, vehículos así armados como motorhome, que en principio esta fue el primer vehículo que fuimos a ver, y así como lo vimos dijimos, no, en esto ni loco, esto es demasiado, esto tiene un montón de cosas, luz, agua, tanques de agua, gas. Vamos a ver el día de mi cumpleaños en agosto, como el padre de Pedro era el que nos iba a ayudar a pagar, ¿no? el Eso vehículo. Surgió después, igual. Eso surgió después, no, pero ya sabíamos eso, y él nos dijo, no, utilitario, no, ustedes tienen que tener un baño, y bueno, y nos convenció, en un almuerzo nos convenció, una a una, fue derribando todos nuestros argumentos de por qué no, algo tan grande y para nosotros complicado. Y en definitiva mi viejo decidió hacer un aporte increíble a la causa y ayudarnos con eso. Y viene un día la hermana de Pedro, que fue por la misma que le pusimos el nombre Muchoneta también, y nos cuenta que ella tenía una compañera, habían visto que tenían una camioneta, ¿no? Una Ducato armada, motorhome, y ahí Lucy le dice a ellos, mi hermano, dice mi cuñada, quieren tener una así, comprar una así, no sé, porque van a salir de viaje. Y ahí el Sebastián, es decir, el marido de la amiga, ella le dice, che, ¿y si la vendemos 2 semanas? O al mes, cuanto mucho, entramos a Mercado Libre y a La Maula, todas esas páginas a mirar. En A La Maula está. En A La Maula. Bueno, y vemos la Ducato, la Muchoneta, en Munro. Y cuando llegamos al lugar, con el papá de Pedro, que tiene un auto... Un Volvo viejo. Un Volvo de esos alargados. De esos pulentas. El flaco, el que vendía la camioneta, que era el marido de la amiga de mi hermana, reconoce el auto. Dice, usted no es el padre de Lucía. Y ahí nos enteramos que ellos eran lo mismo de los que mi hermana había hablado, de pura casualidad. Un motorhome que elegimos al azar, una casualidad increíble, cuestión que caímos a ese motorhome del cual mi hermana nos había comentado y que no estaba a la venta en ese momento y que quisieron vender a partir de esa conversación, con lo cual el destino estuvo muy... Claro, sí, era para ustedes. Y el nombre también es por Lucy, la hermana de Pedro, que un día trajo un libro de Pablo Bernasconi que se llama Excesos y Exageraciones. Y ese libro tiene un cuento que se llama Muchoneta. Un señor muy monono se compró una motoneta celeste. Voy hasta la esquina, le dijo a la esposa, pero cuando llegó a la esquina, aprovechó que le quedaba nafta en el tanque y siguió un poco más, hasta el borde de la ciudad. Y como era embajada, siguió otro poco, por el campo, entre las vacas y los pastos. Como tenía viento de cola, siguió un poco más, hasta la frontera con el país vecino. Y como lo dejaron pasar previa presentación de documentos, siguió un rato más hasta la cordillera Nevada. Como venía con buen envión, subió la ladera de la montaña hasta la punta, y ya que el resto era cuesta abajo, se lanzó sin miedo, tan rápido que le sobró velocidad para llegar hasta la costa. Como justo estaba por partir un barco enorme, se subió y anduvo dando vueltas y vueltas por la cubierta, hasta que el barco llegó a un país del otro lado del mar, con gente de otro color que hablaba raro. Pidió indicaciones para volver a su casa, y como no entendía el idioma, salió para cualquier lado. En cualquier lado pasaba un tren que casi lo pisa, y por esquivarlo el señor se metió de cabeza en un avión, y anduvo con la motoneta por el pasillo, entre los asientos. Los pasajeros le insultaban porque les tiraba el café encima, lo llenaba de humo. En cuanto el avión aterrizó, lo sacaron a patadas, con tanta fuerza que fue a parar de derecho a la puerta de la casa, donde se quedó sin nafta. Apenas entró, su mujer le dijo que se lavara las manos, que estaban por comer, pero antes que fuera hasta la panadería de la esquina porque se habían quedado sin pan. Para mí iba a empezar de vuelta. Bueno, y el viaje de ustedes también es medio también al Muchoneta porque van sin destino. Claro, los destinos no son precisos y nos pusimos como destino final eso de capaz ir a Bariloche o el Bolsón, donde nos inscribimos para dar clases el año que viene. De todos modos, y por encima de
el punto de llegada y cosas por el estilo, hay unos conceptos de vida que son clarísimos. La vida al aire libre, la independencia, o la aventura. Seguro que la rutina, y más la rutina de ciudad que nosotros vivíamos en Capital Federal, es tremenda. Para todo lo que son cuestiones del buen vivir, del vivir sano, del disfrutar de un paisaje, de disfrutar de una caminata, sí, lo que decís, aire libre, naturaleza. Y la vida rutinaria en una ciudad te lleva a todo lo contrario. Ya hicieron unos viajes lindos, vos anduviste por varias partes del mundo, contate algo. Una experiencia que tuve, yo trabajé desde los 18 años hasta los 25 en una oficina, un trabajo en una empresa que era de supermercados, un trabajo comercial, era un comprador yo de alimentos, trabajo de mierda, valga decirlo. Y un buen día yo me estaba por ir a Cuba de vacaciones, a partir de un amigo, a partir de la facultad, yo estudié ciencia política, conocí gente que iba a ir a Cuba y me terminé enganchando en su viaje, eran 2 personas. Iba a ser mi primer lindo viaje, que no fuera ir a la costa o capaz ir al sur, pero 2 semanas de vacaciones. Y previo a ese viaje a Cuba, un gerente me frena, porque yo llegaba siempre tarde, 10, 15 minutos tarde al laburo, por muchos años, y me dice, usted siempre llega 5, 10, 15 minutos tarde, yo lo veo, y usted me ve a mí llegar siempre, usted no me ve en realidad, pero usted ve que yo llego siempre 7:30, me dice, siempre, yo llego temprano, 7:30, 7 a veces, y así lo hice toda mi vida, y mire lo bien que me fue, y me hace toda una pararata de lo bien que le iba a él, y yo lo miré con esa cara de sapo, gordo, feo, malhumorado, salvaje con todos sus compañeros de laburo, con todos sus empleados, era una porquería el tipo. Y me quería vender como que si yo me esforzaba mucho, podía hacer carrera en la empresa, iba a llegar a ser algún día como él. Claro. Iba a terminar así. Y hasta me dejó como abierto, ¿no? ¿A usted no le gustaría? Y me re quedó. Esa me quedó grabado como decir nunca más. Y ahí me fui a Cuba. Y cuando volví renuncié. Y con esos ahorros tiré algunos años sin laburar y me dediqué a estudiar. Y en el medio hice algunos viajes. Me fui a España, a Marruecos. Bueno, me fui a Jujuy, de ahí a Bolivia, de ahí a Perú. Me fui a Paraguay, a Brasil, y después finalmente me fui a trabajar a Nueva Zelanda un año. Y en ese año en realidad trabajé 8 meses y los restantes 4 meses, un poquito más de 4 meses, me fui a Tailandia, Laos, que es el país vecino de Tailandia, y a India y Nepal, que está al norte de India, que fue un viaje maravilloso ese. Igual el que más me gustó fue ese primer viaje a Cuba, ¿no? Que para mí fue un clic. Con la muchoneta. La primera parada fue un asado en San Andrés de Giles, con la familia. Y después, bueno, seguimos para San Antonio de Areco, Varadero, a visitar a una amiga, y de ahí ya arrancamos por la costa del Uruguay. Fuimos subiendo, los esteros de Liberá, ahí creo que fue la parada más larga hasta ahora, los esteros. Sí, y Resistencia. Y Resistencia, los 2 lugares. Que tampoco fueron tan largas, ¿no? 8 días. 10 días, sí, así. Y bueno, luego ahí cruzamos del Uruguay al Paraná. Luego fuimos al Impenetrable Chaqueño, fue una muy buena experiencia. Que son distintas culturas, es decir, de eso desde ya. Y la cultura originaria, sea Wichi, sea Pilagao, fue pasada por encima por la cultura occidental. Próximo destino, o próximo no destino, punto carnal. Y después tenemos que ver si vamos a Chile o no, y ir bajando, capaz por la 40, Capaz lentamente. No. Capaz sí, capaz ir no. bajando lentamente con quizás si el proyecto previo a ir a Bariloche o al Bolsón es ir a pasar a Año Nuevo al norte de Neuquén, un pueblo que se llama Andacollo, que ahí vive mi hermano. Y lo piola de ustedes del viaje, que no son unos turistas más, Claro. como no están turisteando, están viviendo. Que tratamos de llevar esto como si fuese nuestra vida cotidiana, no turística. No tengo casa, es decir, mi casa es la camioneta, no tengo una casa a la que volver. No tengo laburo, no tengo obligaciones a las cuales regresar. Sí, no Es tenemos decir, nada. nada, no tenemos, nuestra casa es esta. Que Hablando- una vez que te acostumbras a vivir, no es acostumbrarse, es encontrarte cómodo en ese lugar, que como que eso es una comodidad total, ahí ya lo tomás como tu casa. Y ya te va a costar dejar esa casa. Va a tener que ser muy cómoda la otra.
el trabajo va a tener que ser muy bueno para dejar esa casa. Se trata en general de eso, ¿no? De aflojarle a los miedos y mandarse a hacer cosas. Y después, ese hasta ahí es un límite que se mueve, Pero sí, y que lo por que suerte tiene la se vida va es que corriendo. siempre se corre, pero nunca llegas al punto. Que la muchoneta le haga honor al cuento, así que ¿Cómo? siga andando, que siga dando muchas vueltas, que dé la vuelta al mundo en todas las posibilidades que tenga. Que el mundo no tiene por ser el planeta Tierra, ¿no? Sino el mundo que quiera la muchoneta recorrer.